Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Torres Arellano, soy estudiante de Ingeniería Biotecnológica en el Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy vamos a ver el método de Hunter-Nash e interpolación de Alders para las bioseparaciones fluido-fluido. Para comenzar, la extracción líquido-líquido es una operación de separación donde un soluto se transfiere de un disolvente a otro solvente inmiscible o parcialmente miscible. Se aprovechan las diferencias de solubilidad del soluto entre las dos fases líquidas para purificar o concentrar. Mayormente se usa un diagrama ternario para facilitar este proceso. Un diagrama ternario es una representación gráfica triangular que muestra las fases en equilibrio para sistemas de tres componentes. En programas como ProSim se utilizan para diseñar y analizar procesos de extracción líquido-líquido. Generalmente en el vértice A se encuentra el solvente, en el vértice B el alimento o alimentación y en el vértice C el solvente de extracción. Entre las componentes de un lado a otro, por ejemplo entre A a C, de B a C o de A a B, se encuentran mezclas binarias. Esto va representando las composiciones entre un componente y el otro, y ya al juntar los tres en el diagrama sería la composición entre los tres puntos de los componentes. El método Hunter-Nash se usa para diseñar etapas de extracción líquido-líquido en diagramas ternarios. Este consiste en, primero, localizar las composiciones de alimentación, solvente y refinado final. Segundo, trazar rectas de reparto y curva de solubilidad. Esto vendría siendo la campana binodal. Y tercero, usar el polo de operación, que sería el punto delta, para pasar de etapa a etapa alternando entre la curva de equilibrio y las líneas de operación hasta alcanzar la composición deseada. El número de etapas se determina contando los escalones entre la curva de equilibrio y las líneas de operación. Por aquí tenemos los balances de materia que se usan en el método de Hunter-Nash. Para empezar sería el balance global, que es la alimentación más el solvente igual al refinado final más el extracto final. Y para el soluto, que sería la alimentación por la composición de la alimentación, más el solvente por la composición del solvente, igual al refinado final por la composición del refinado final, y el extracto final por la composición del extracto. Se define un punto de mezcla y un punto diferencial. Aquí tenemos los pasos esenciales para llevar a cabo el método de Hunter-Nash. Primero sería ubicar los puntos en el diagrama ternario, que sería la alimentación, el solvente puro y el refinado final deseado. Después realizar el balance global. Posteriormente localizar E1, este está en la curva de extracto o puerto ARN respecto al punto de mezcla. Posteriormente encontrar el punto polo, que sería unir la alimentación con E1 y el solvente con RN. La intersección de estas dos líneas sería el punto polo. Posteriormente construir etapas, que sería de E1 al equilibrio, de R1 unir con el punto polo y de E2 repetir hasta alcanzar o pasar el punto RN. Y ya para terminar sería contar el número de etapas, que pues sería el número de líneas de equilibrio igual a las etapas teóricas. Para continuar, aquí tenemos el ejercicio que estaríamos llevando a cabo por el método de Hunter-Nash. Este dice lo siguiente: 300 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 40% en peso de ácido se extraen a contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido en el producto refinado al 6% en peso. El ejercicio nos pide calcular la cantidad mínima de disolvente a emplear, el número de etapas teóricas y la cantidad de éter isopropílico empleado es el 40% superior al mínimo, y los pesos de extracto y refinado. Nos viene una tabla con los datos de equilibrio para el sistema, y con esta tabla lo que vamos a hacer sería dividir cada valor entre 100 para poder construir las composiciones en nuestro diagrama ternario. Ya después de construir nuestro diagrama y colocar la campana binodal en el diagrama, lo que tenemos que hacer es colocar los puntos F y RN. El punto F sería del 0.4, ya que en el problema nos indica que es al 40%.
Después de eso sería trazar la línea de alimentación. Esta iría desde el punto de alimentación, que es el que le mencioné que es del 40% en 0.4, hasta el vértice del solvente. Después de tener trazada nuestra línea de alimentación, lo que tendremos que hacer sería trazar las líneas de interpolación de Alders en la zona de refinado y la línea conjugada entre las dos zonas de interpolación. Continuando, sería trazar una línea del punto de Rn, que sería, como dice el problema, de 0.06. Por lo tanto, pues ubicamos entre el agua y el soluto el valor de 0.06 y trazamos una línea de ese punto al E mínimo. Después sería trazar una línea de F a E mínimo e identificar el punto de intersección. La intersección entre estas dos líneas, que como podemos ver ahí ya está identificado, vendría siendo el punto de mezcla y de ahí obtendríamos las coordenadas del punto de intersección para obtener así las composiciones. Debido a lo que nos pide calcular el problema, que sería la cantidad mínima de solvente, ocuparíamos la tercera coordenada del punto de intersección calculado anteriormente, que este sería 0.18, y realizando los balances pues tendríamos la fórmula despejada del solvente mínimo y eso nos quedaría como 300 kilogramos por 0.4 menos 0.18, que sería la composición mínima y abajo dividida igual entre la composición mínima. Esto nos daría un total de solvente mínimo de 366.66 kilogramos. Para el inciso B, el número de etapas teóricas y la cantidad de éter isopropílico empleado es 40% superior al mínimo. Para comenzar, pues teniendo el solvente mínimo que calculamos anteriormente, lo multiplicaríamos por 1.4 ya que sería 40% superior al mínimo. Esto nos daría 513.33 kilogramos. Después de realizar los balances, pues despejaríamos XM y nos quedaría despejado la fórmula de 300 kilogramos por 0.4 sobre 300 kilogramos más 513.33, que sería el 40% superior al mínimo, dándonos una composición de 0.147. Continuando con el problema, ubicaríamos el punto XM en nuestro diagrama ternario, ahí como se puede observar en la imagen. Después lo que tendríamos que hacer sería trazar el punto polo. Esto sería una línea desde la alimentación hasta el vértice y otra desde el agua hasta el vértice, haciendo que llegando las dos líneas que vienen desde la alimentación y el agua se intersecten en un punto y ese sería nuestro punto polo. Ya teniendo nuestro punto de mezcla y nuestro punto polo trazados, lo que nos quedaría sería nada más trazar las etapas. Estas etapas las trazaríamos ayudándonos de nuestras líneas de interpolación de Alders y nos quedaría así. Ya después de trazar todas las etapas sin pasar la línea de hasta abajo, pues tendremos el número de etapas teóricas que vendrían siendo 6, así concluyendo la resolución de este ejercicio. Aquí tendríamos otro ejercicio, en este caso sería de corriente directa, a diferencia del pasado que fue de contracorriente. El ejercicio nos dice que se dispone de 1000 kilogramos de una disolución acuosa de ácido benzoico de composición 0.3% en peso de ácido. Para separar el ácido benzoico se somete la disolución a un proceso de extracción en corriente directa a 20 grados, empleando 1800 kilogramos de benceno como disolvente en cada una de las dos etapas que consta el proceso. Calcule el porcentaje de ácido benzoico que ha pasado al refinado final y nos vienen los datos de equilibrio a 20 grados para este sistema. Nos viene la tabla ahí con los datos de equilibrio y el proceso es el siguiente. Los datos anteriores de la tabla los graficaríamos, pero para poder graficarlos dividiríamos cada valor entre 1000, ya que vienen en gramos y
los graficaríamos en kilogramos. Después de esto ya tenemos aquí nuestro diagrama del problema y de nuestro balance de materia, pues obtenemos pues la fórmula de y'1. En esta pues también tendremos que suponer un valor de x'1, que en este caso sería 0.01. De aquí obtendríamos para cada valor de x'1 un valor de y'1. Entonces de aquí obtendremos, si por ejemplo tomo 10 valores de x'1, subiendo de manera lineal nos daría una línea que, graficándola junto con los datos anteriores, nos daría una intersección. A continuación, nuestro proceso. Aquí ya tendremos nuestra gráfica. La línea azul serían los datos del problema divididos entre 1000. Y la línea naranja sería nuestro primer valor de x supuesto, junto con otros 10 valores de x, sumándoles 0.005. Después, para esos valores de x tenemos nuestro valor de y', y obteniendo ese valor de x se realiza de nuevo el proceso de la diapositiva anterior. Con ese proceso obtendríamos una segunda x' más exacta con los valores de la primera x que sacamos. Con eso tendríamos nuestros valores de x' y y' en nuestra segunda etapa. Por lo tanto, cada valor de x' y y' representa una etapa, por lo tanto tenemos dos etapas. Para calcular el porcentaje de extracción, pues tenemos ya nuestra fórmula despejada, que calculando pues es de 997 por 0.03 menos 0.019 sobre 1000 por 0.003. Eso multiplicado por 100 nos da un porcentaje de extracción de 36.55%. Y ya para terminar, tendríamos un ejercicio de coeficiente de reparto. Este nos dice que se tienen 150 mililitros de una mezcla de ácido acético, agua con 15% en PCO de ácido acético. Esta mezcla se pone en contacto con 300 mililitros de éter isopropílico a 20 grados para realizar una extracción líquido-líquido. Nos viene de datos el coeficiente de reparto, que sería de 2.15, la densidad del ácido acético, la densidad del éter isopropílico y la del agua. Y nos pide determinar la concentración de ácido acético en el extracto, la concentración de ácido acético en el refinado y la eficiencia de la extracción, que sería el porcentaje recuperado. Comenzando con el ejercicio, calcularemos la densidad de la mezcla inicial, que pues ahí tenemos que la densidad de la mezcla nos daría de 1.0072 gramos sobre mililitro. Después, obteniendo esta densidad, calcularemos la masa de los componentes, que de la mezcla nos daría de 151.08 gramos, del agua 128.418 gramos y del éter 217.5 gramos. De ahí obtenemos nuestro balance global que ocuparemos para los cálculos posteriores. De la relación del coeficiente de reparto, tenemos que K es igual a la masa del ácido acético orgánico sobre el volumen orgánico, eso sobre la masa del ácido acético acuoso sobre el volumen acuoso. De ahí obtendríamos, despejando, la relación de que la masa del ácido acético orgánico sobre la masa del ácido acético acuoso es igual a 4.3. De ahí, junto con el balance global, obtenemos la relación de la masa del ácido acético orgánico es igual a 4.3 por la masa del ácido acético acuoso. De ahí, sustituyendo, obtenemos que la masa del ácido acético acuoso es de 4.276 gramos y la masa del ácido acético orgánico es de 18.386 gramos. Con los datos obtenidos anteriormente ya podríamos calcular la masa total de la fase acuosa, que en este caso sería el refinado, y la masa total de la fase orgánica, que en este caso pues la fase orgánica sería el extracto. Para la fase acuosa tendríamos que sería una masa total de 132.694 gramos y la concentración sería de 3.22%. Para la fase orgánica, que es el extracto, tendríamos una masa total de 235.886 gramos y una concentración de 7.8%.
Ya para finalizar tendríamos la eficiencia de extracción, que sería 18.386 sobre 22.662%. Esto nos daría una eficiencia de extracción del 81.13%. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.